El tema de la clase, entonces, es pueblos romanos germánicos. En realidad lo que nos interesa ver en todo caso es la religión en esta clase. Les comentaba, el tema de hoy era la religión de los pueblos romanos germánicos. Entonces, organicé la clase en dos maneras. La primera tienen que ver las costumbres y creencias de estos pueblos. Pues acá ustedes van a encontrar en todo el Word básicamente las características principales de la cultura germánica. Los que les gusta el tema van a darse cuenta, de alguna manera, que todos estos pueblos y sus costumbres y particularmente su religión es muy parecida a la de los vikingos, pero no es exactamente lo mismo. Esto es anterior. La semana que viene vamos a ver a los vikingos y ahí va a quedar más claro lo que les digo. Por el momento tenemos que contentarnos con algunas características generales. Como todo pueblo indoeuropeo, del norte de Europa básicamente eran politeístas, tenían un panteón de dioses muy amplio y creían en entidades mágicas. Esta religión era conducida por sacerdotes, que a diferencia de los sacerdotes cristianos, que ustedes ya habrán visto y van a ver, eh, no eran, no estaban por fuera de esa sociedad, sino que estaban en el interior. Es decir, que eran hombres que vivían en las comunidades rurales y tenían alguna riqueza un poco mayor y presidían los rituales. Los rituales de ellos en realidad se centraban más que nada en lugares sagrados, en bosques, en una montaña. No es que tenían iglesias como los cristianos. Además tenían muchas creencias en espíritus y en otros tipos de criaturas, por ejemplo enanos y elfos. Esto lo van a encontrar acá, todo puesto. Bien, o sea que de acá lo que importa que vean son las características. Y después tienen la iglesia cristiana en el siglo 5 al 8. Bueno, acá resumí mucho, esto tendría que ser toda una clase. Quiero que vean básicamente que la iglesia tenía una estructura jerárquica, que en su cabeza estaba el Papa, y había muchos obispos. Pero este Papa no es tan poderoso como siglos después. Es un Papa que tiene que lidiar con la pobreza romana y todo un mundo donde hay obispos poderosos. En la cabeza estaba el Papa, abajo los obispos y los sacerdotes. Y en general, primero se ubican en las ciudades que empiezan a decaer porque la gente deja las ciudades. Eh, bueno, lo que va a pasar posteriormente es que van a tratar de ir hacia la ruralidad. Lo logran medianamente. Pero junto a esto va a aparecer algo que es muy importante, que son las religiones. Dentro de la religión católica va a haber un grupo en particular muy importante que son los monjes regulares, es decir, regular quiere decir que dependen de una regla. Una regla, bueno, tuve que cortar la clase, digamos, se ponen una serie de códigos que tienen que cumplir a rajatabla. Por ejemplo, la regla del silencio, por ejemplo, la regla de la pobreza. Entonces, se van a vivir a las lejanías de las ciudades, se establecen en abadías y viven sosteniendo esa regla. Para los que les interesa eso, pueden verlo muy bien en la película El nombre de la rosa. Voy a tratar de que la veamos, de todas formas, en unas clases. Después, básicamente se especializan en cosas. Por ejemplo, algunas abadías tenían grandes bibliotecas en donde se copiaban los libros todo el tiempo. En otras, por ejemplo, hacían reglas y producían cerveza, vino, champán, champán no, perdón, posterior. Y básicamente tenían como una especialización. Y lo que es más importante, que es en este momento donde la iglesia sale a misionar y a tratar de aumentar los fieles en todo lo que tiene que ver con el mundo germano. Yo les puse dos ejemplos ahí abajo. Uno es el de San Patricio, que todos lo recordarán porque es uno de los patrones, es el patrón de Irlanda, muy famoso, y la imagen del trébol, ahí les explico. Y el otro es Bonifacio. Bueno, Bonifacio es otro personaje muy apasionante. Acá les puse la anécdota de que corta el árbol sagrado, pero de los sajones, bueno, todo un tema, pero en realidad lo importante en todo caso es que Bonifacio
extendió por todo el centro de Alemania, se lo ubican, y un poco más todo el dominio. Bueno, y después tienen la guía de lectura.